Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y me parece que ya tenemos en línea telefónica a nuestro siguiente invitado. En esta parte del programa vamos a hablar acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, y comentábamos con ustedes los datos que ha publicado la Asamblea Nacional de la caída de nuestra economía en el segundo trimestre de este año en comparación con el segundo trimestre de 2019. En la página, en la cuenta en Twitter del diputado Ángel Alvarado, el Observatorio Venezolano de Finanzas habla de una caída de la actividad económica de 32,8% en el segundo trimestre de este año. Nos acompaña el profesor Ronald Balsa. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Profesor, iniciaría conversación a partir de este tema, la caída de la actividad económica a la luz de los datos que ha publicado la Asamblea Nacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, el primer punto es reiterar que la Asamblea Nacional está cumpliendo una función que debería cumplir el Banco Central de Venezuela. El Banco Central tiene los recursos, tiene la metodología, ha tenido el personal formado para recopilar y publicar oportunamente esta información, siguiendo la metodología de cuentas nacionales y de balanza de pagos que se utiliza en todo el mundo, que es un acuerdo con Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional, y es lo que permite no solamente informarnos a nosotros, a los venezolanos, sobre las dificultades con detalle de nuestra economía, sino a todo el mundo. Y es muy importante que esta información sea accesible y comparable en otros países cuando estamos en medio de una pandemia mundial, porque todo lo que hemos hablado en otras ocasiones sobre la necesidad de ayuda humanitaria o la necesidad de préstamos del Fondo Monetario Internacional para resolver problemas internos, pasa por información que sea publicada en términos verificables por gobiernos y organizaciones de otros países del mundo y por empresas que quieran en algún momento mantener sus relaciones comerciales con Venezuela. Así que esta información, que en principio está presentando la Asamblea Nacional, debió ser presentada por el Banco Central, y eso suma un problema más a los que ya tenemos. La caída del producto es algo que es completamente explicable, porque ya venía ocurriendo esta caída desde el año 2013, cuando hubo un cambio de gobierno, hubo una caída en los ingresos petroleros, y el mantenimiento de políticas de Hugo Chávez que hicieron mucho daño en años de abundancia, luego por Nicolás Maduro en años de una reducción en los ingresos petroleros muy notable, pues nos ha traído a una situación crítica que, de un trimestre a otro se ha agravado mucho por el problema del coronavirus, el problema del combustible, y por el hecho de que justamente las sanciones de los Estados Unidos pueden estar haciendo todavía más difíciles algunas transacciones que son de emergencia. Pero no es un resultado sorpresivo, teniendo en cuenta los antecedentes de 7 años de contracción del producto que estamos sufriendo. Así que lo que estamos viendo es el agravamiento de lo que hemos sufrido previamente, en este caso impulsado por la insuficiencia en el combustible y por el coronavirus que está generando todos estos problemas en todo el mundo y en nuestro país, que tiene menos posibilidades de defenderse de estos problemas. A propósito de los problemas de combustible, profesor, usted suscribía un documento, un trabajo publicado en la página de la Universidad Católica Andrés Bello, donde se refería a la gasolina dolarizada y los supuestos precios internacionales que se cobran en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto, porque
Ahora mismo en la página web del Banco Central el dólar criminal, como lo denominó Nicolás Maduro, cierra o se ubica, digamos, en 324.000 bolívares, un poco más. Lo cual quiere decir que el salario mínimo está solo por encima de $1 mensual, al igual que las pensiones. Lo escuchamos. Sí, ese artículo lo escribí para una sección nueva que hay en una página de la Escuela de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, se llama Actualidad Económica. Y hace referencia a cómo se ha generalizado hablar en nuestro país del precio, de precios dolarizados. Pues. Incluso se ha dicho que la gasolina está dolarizada porque se venda a $5, porque como dijo Maduro, se está vendiendo a un precio internacional de $5 y el otro precio de la gasolina está subsidiado, ¿no? Y yo lo escribí justamente porque hay muchas preguntas que hacerse. ¿En qué sentido se dice que son precios internacionales? Si en cada país del mundo el precio de la gasolina es diferente, incluso en una moneda distinta. Y para compararlos en dólares hay que recurrir al mercado cambiario, y no en todos los países funciona igual, y en el nuestro no funciona. En nuestro país lo que tenemos es un mercado paralelo muy pequeño y poco conocido, y un banco central que valida ese precio sin publicar los montos que se transan en los bancos privados, ¿no? Y sin publicar esta información. Por eso comenzaba diciéndote que la caída en el producto que vemos ahora, si no la publica el Banco Central, nos da una información más. O sea, uno de nuestros problemas es el problema institucional severo, en el que no tenemos información pública. O sea, cuando se dice que el precio de la gasolina en nuestro país es de $5, eso no significa que sea un precio internacional, ni siquiera significa que no esté subsidiado, porque no sabemos cuánto cuesta la gasolina que viene de Irán o que venía de Irán. O sea, no sabemos cuánto pagó el gobierno por eso. No sabemos, o sea, toda la destrucción que está ocurriendo ahorita en Morrocoy tiene que ver con intentos fallidos de poner en marcha la refinería del Palito, según la información que viene por notas de prensa, ¿no? Y si te fijas, pues no sabemos si esos $5 pueden cubrir el daño ambiental que se está generando en este momento. $5 también puede ser subsidiado en algún sentido. Nosotros necesitamos información para saber cuánto efectivamente cuesta la gasolina y a dónde va. O sea, eso debería estar yendo, lo que se vende, al presupuesto de PDVSA. PDVSA debería estar dejando de recibir bolívares y todavía no puede pagar impuestos, dejando de recibir bolívares del Banco Central. Eso debería ayudarnos a entender una caída en la hiperinflación y un mejoramiento en el funcionamiento del mercado del mercado oficial de divisas y una pérdida de importancia del paralelo, pero nada de eso lo vemos. O sea, cuando aquí nos acostumbramos a ver cola y decimos, bueno, eso porque es una gasolina subsidiada, pareciera que no entramos en el problema último de cuánto verdaderamente cuesta la gasolina y qué destino tiene. Bueno, si dice que, bueno, se vende a precios internacionales, habría que preguntarse qué va a pasar cuando el precio del petróleo suba o baje con el precio de la gasolina dentro del país. O sea, no puede ocurrir que Nicolás Maduro nos diga que el precio son 0,5 dólares por litro y ya nosotros aceptemos que es un precio internacional, cuando es un precio fijado dentro de nuestro país, en una moneda que se usa en otro país, pero que no tiene nada que ver con el funcionamiento interno de la empresa ni de las importaciones que nosotros conozcamos. Es decir, necesitamos tener información completa para poder hablar del funcionamiento del mercado de divisas y el mercado de gasolina en nuestro país. Seguramente, profesor, la escasez de gasolina explica en buena medida la caída de nuestra economía en el segundo trimestre de este año, ¿correcto? Correcto, y es muy bueno recordar que aquí se nos ha dicho que la caída se debe al contrabando. O sea, que si la gasolina se iba por la frontera a Colombia, que si Colombia nos generaba unas grandes pérdidas, como ahora se dice que el coronavirus viene de Colombia. Y sería bueno recordar que Venezuela no es la frontera, o sea que tampoco hay gasolina en Ciudad Guayana, en el medio del país, o sea que no hay gasolina en Caracas. O sea, el problema no se explica por el contrabando, se explica porque no hay suficiente gasolina para vender en cada uno de los puestos de las bombas de gasolina de nuestro país, y eso tiene que ver con que no se produce y no se importa. Y si no se puede hacer ninguna de las dos cosas,
cómo se trasladan mercancías, cómo se trasladan alimentos, cómo se trasladan personas de un sitio a otro, en una situación en la que es tan urgente hacerlo, pues estamos en medio de una pandemia mundial. O sea, en nuestro país nosotros necesitamos que los alimentos se puedan distribuir dentro de nuestro territorio, y no tanto que se distribuyan de un modo barato porque la gasolina se regala, sino que haya gasolina para poder trasladarse. O sea, ahora las personas están pagando en horas de cola, en incertidumbre, en la posibilidad de contagiarse, para comprar una gasolina que no saben si van a conseguir cuando lleguen al final de la cola, ¿no? O sea, estamos en una situación que es verdaderamente crítica. Por eso no tiene sentido decir que se está vendiendo una a precio internacional y a la otra a precio subsidiado, sin entrar en el detalle de que no hay gasolina que vender, que no se está produciendo gasolina, que las sanciones pueden empeorar las cosas, pero que igual no sabemos a dónde iba el precio que estábamos pagando, y que el problema de la información es tan severo que tiene que ser la Asamblea Nacional la que publica. Te digo, supongo que hay elecciones en diciembre, y la Asamblea cae en otras manos, y que entonces ni siquiera la Asamblea Nacional publica cifras, ni el Banco Central ni la Asamblea Nacional. O sea, tendremos que recurrir a informaciones privadas, y desaparece las oficinas públicas como garantes de información, y eso es muy grave. Profesor Ronald Balsa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Le presento opinión acerca del tema que hemos debatido en esta última parte del programa. Por cierto, vamos con información que acaba de confirmar Rafaela Requesens en sus redes sociales. Ha sido liberado el diputado Juan Requesens. De hecho, ella ha publicado una fotografía. Dice: el régimen le dio hoy a mi hermano Juan Requesens una medida de casa por cárcel. Juan está con nuestra familia, mi hermano Juan está en casa y es una tranquilidad, lo sabemos, para su familia, para el doctor Juan Guillermo Requesens, con quien hemos hablado en tantas oportunidades, que había pedido hasta el cansancio una medida humanitaria en medio de la pandemia de coronavirus. No es suficiente. Merece el diputado su libertad plena. Recordamos la cantidad de irregularidades cometidas desde el momento de su detención. Él fue detenido el pasado 7 de agosto de 2018 sin respetar su inmunidad parlamentaria. No le permitieron comunicarse con nadie. Fue presentado 6 días después de su detención en tribunales y le habían prohibido las visitas por muchísimo tiempo. Estaba detenido en el SEBIN, pero ya se encuentra en su casa. Insisto, esto seguramente le da tranquilidad a sus familiares, pero la libertad no es absoluta. Es una medida de casa por cárcel. Vemos la imagen sonriente del diputado, como es natural, muy delgado. Le enviamos desde acá un abrazo a toda su familia, que ha dado una lucha tremenda para conseguir que él saliera del SEBIN. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Chacaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.